Hola, buenas tardes a nuestros seguidores de Letras Huastecas y a todos los escritores que nos siguen, porque así como nos siguen nuestros lectores, también hay algunos escritores que van siguiendo la producción literaria de Eva y de algunos otros escritores y escritoras que hacen el favor de enviarnos sus colaboraciones a esta página. Eh, Eva es una de las escritoras que, que nos hace el favor de compartir su trabajo o parte de su trabajo todos los miércoles, por eso enlazamos esta entrevista los miércoles es el día en el que el espacio destinado para Eva Ortega Jiménez. Eva, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Pues aquí, sobre, pues aquí, pasando, ¿verdad? Y felices fiestas a todos. Espero que pues pasando por esa pandemia y todo, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Estar en familia ni nada, pero pues como dicen, que viva México, ¿no? Ya habrá tiempos mejores. Que viva este país en el que nos tocó estar y Con sus... nos tocó estar en este país y sobre todo bueno, una bella cultura y sobre todo allá con ustedes, Eva, en San Luis Potosí, grandes personajes de los que tuve la oportunidad de revisar ahora con la literatura y con lo que he estado leyendo de una de las autoras conocida tuya, Silvia Margarita Vázquez Torres, me llevó a esos personajes como Antonio Castro Leal, de San Luis Potosí, Jesús Silva Gerson, el abuelo, no el que está ahorita, Sí, el abuelo, y algunos otros, ¿no? Entonces, tu estado es un estado que ha dado mucho a la cultura nacional, a la cultura mexicana, ¿no? Y pues tú no eres la excepción, Eva, con todo lo que vas creando, sobre todo esos textos históricos, como el que hoy nos enviaste, un poema alusivo a tu abuela, ¿verdad? Sí. Vivió la parte vivió la revolución, ¿no? Y algunos otros que nos has ido enviando. Bien, Eva, pues hoy quisiera que platicáramos de un tema que yo considero muy importante, sobre todo para compartir con nuestros lectores y lectoras, y también para compartir con algunos escritores que nos van siguiendo. Y tiene que ver con lo que yo llamo las rutinas literarias de un escritor, en este caso contigo, las rutinas literarias de una escritora. Para mí las rutinas literarias es lo que habitualmente hace una escritora cuando construye sus textos, ¿no? En el momento de construir sus textos. Eva, ¿cuáles serían, si quieres compartir con nosotros, tus rutinas literarias en la construcción de esos bellos textos que has compartido con nosotros? ¿Qué hay detrás de esos textos? ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son esos pasos que tú das para poder entregarnos un texto ya terminado, legible, con la fluidez con la que tú nos entregas estos textos? Mira, son parte de mis raíces, de lo que he vivido, de mis historias de niña, de mis personajes que viví, el amor a mis padres que nos inculcaron. Y está rico, ¿no? Como dices tú, el estado de San Luis Potosí es rico. Y creer también en lo que estás escribiendo como escritora y llevar más allá esto, ¿no? Estos personajes, esto que traemos todos, porque yo pienso que San Luis Potosí, así como bien lo dices, está en rico en todas las artes, no nada más en la escritura, en todo en general, ¿verdad?
Sí, Eva, me llama la atención un detallito que nos acabas de decir, ¿no? ¿Se puede escribir sin ser escritora? Sí. ¿Cómo? Está Yo pienso, interesante. yo, Sí. yo pienso que sí, ¿no? Que te la Ajá. creas, ¿no? Ujú, Porque está, como digo, está rica en historia. ujú. Ujú. Yo pienso que sí. Vamos a poner, eh, a mí, a mí me gusta mucho leer y todo, pero también tenía eso, ¿no? De que todo lo que te cuentan, todo lo que te dicen, bueno, de parte de mis padres, ¿no? Precisamente el poema de mi abuelita, ¿no? Y ahí la estoy describiendo a ella, de mi abuelita Zenaida, que ella fue la primera a enseñarme las letras, porque éramos bastantes todos, ¿no? Y ella como maestra que fue y enseñarte las letras, no, pienso que no cualquiera. Ella fue maestra vamos, de escuela, Sí, tu en abuela. sus años, sí, Ajá. en sus años ¿cómo se llama? En sus años, en 18 años, algo así. Ujú, Ella fue, sí, tengo el acta del acta que se ujú, les otorga como maestros, sí, tengo un acta de ella, que más ujú. adelante van a conocerla. Ok. De hecho, la Ujú. imagen, la que hoy publicaste, es la imagen de tu abuela leyendo el Sí, periódico. sí, ¿Sí? tenía 97 años ella Ujú, y leía eso el periódico, le encantaba leer el periódico. ujú. Y Ujú. luego Todo. en el primer verso, Eva, Ujú. tú la describes Sí, cómo era ella, ¿verdad? sí, Sí. sí. En- Incluso, sí, perdón, te ujú. escucho. Sí, como dice, mujer de revolución, Ok, con el cielo en su mirada, sí, cascada de sabiduría. sí, ¿Por qué? ¿Por qué mujer de revolución? Porque nació en esas épocas, ¿no? ajá, El cielo en su mirada porque tenía sus ojos claros, azules, ok, azules, azules. ujú, Y eh, cascada de sabiduría por lo mismo que era maestra, ¿no? ah, Y pues fueron las primeras letras que yo conocí ok. Bien, por parte de entonces, ella. Ujú, sí, regresando a la idea anterior, porque es no sé, me resulta interesante, ujú, ujú. si se puede ser, seguimos con el tema, las rutinas literarias de una escritora, ¿sí? Sí, Bien, entonces, ¿se puede escribir sin ser escritora? pues yo creo que todos tenemos ese don, ¿no? De escritores, mas no lo Ajá. plasman, ¿Más no qué? no lo plasman. No, ajá, bien. Entonces, me llamó la atención porque tú lo comentaste, ¿no? Escribir, los escritores, escritoras o escritores, ¿no? Y sí, Ujú. yo creo que sí, podemos escribir sin ser escritores, porque cuando alguien ya es escritor, escritora, es cuando ya tienen rutinas de escribir, pero no escriben por escribir. O Ujú. sea, nosotros, el que escribe sin ser escritor o ser escritora, a lo mejor puede estar escribiendo frases cortas, alguna opinión en las redes sociales ahora, por ejemplo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Pero no son considerados escritores como tal o escritoras, ¿no? Porque el escritor o la escritora hace algo ya un poco o un mucho más elaborado, ¿no? Claro. Ya tiene sus técnicas, ya tiene varias herramientas para poder escribir algo, ¿no? Por ejemplo, yo veo que usan mucho la metáfora, figuras retóricas, pero eso ya te lo da quien se está dedicando ya a escribir o hace de la escritura su oficio o hace de la escritura su trabajo o también podemos pensar, hace de la escritura su profesión. Ahí es en donde ya decimos, este hombre, esta mujer son escritores, ¿sí? Entonces, hay gente que escribe sin ser escritor, sin ser escritora, pero hay gente que está escribiendo y que ya es considerada un escritor, ¿no? Yo creo que la diferencia está ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona, un personaje,
sea considerado escritor o escritora, yo mismo me respondo, Eva, que lo que hace que alguien sea considerado escritor o escritora son sus rutinas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cuáles Pues yo serían las creo, rutinas de ese escritor o esa escritora que hace de la escritura su oficio, su profesión, su trabajo? pues yo pienso que una escritora está al 100%, ¿no? Escribiendo, ¿verdad? No es el caso mío. Vamos a ver, yo todavía no me siento una escritora, ¿no? Me gusta plasmar en papel, pero todavía me falta mucho. Pero me gusta escribir lo que escribo. Y yo Pero digo sí, que, sí, mande. Sí, no, escucho. sí. Ujú. No, tú. Pero, Eva, en el caso Ujú, tuyo, según lo que yo he leído de ti, de tu producción literaria, tanto lo que han leído nuestros lectores en esta página, de Letras Huastecas, yo no te consideraría yo no diría que tú escribes sin ser escritora. Más bien tú ya estás en el siguiente nivel. ujú, Escribes siendo escritora, porque aunque no te dedicas al 100% a la escritura, como tampoco hay quien se dedique al 100%, ¿no? Porque ujú. hacemos otras cosas, ¿no? Claro. Pero ya tus textos, cuando llegan a los lectores, cuando llegan a nosotros, tus textos vienen trabajados. Es decir, Ujú, tus textos vienen pulidos, tus textos traen un estilo, tus textos traen muchas cosas, ¿sí? Que vemos en la producción literaria. Por lo tanto, tú estás en la categoría de quien podemos nosotros considerar escritora. Solamente hay una cosa que tenemos que aclarar con nuestros lectores y con quienes nos están viendo esta entrevista, ¿no? sí, sí. Hemos nosotros distinguido de manera general a los escritores consagrados, ¿sí? Y el escritor consagrado, la escritora consagrada, hacen referencia de que son aquellos que ya dedican su vida a la escritura, viven de ello, ya no se dedican a otras cosas. Por ejemplo, nosotros que no estamos entre los escritores consagrados, pues algunos nos vamos a las universidades o al sistema educativo a dar algunas clases y aparte escribimos, ¿sí? Algunos, como en tu caso, son mediadores de lectura o algunas otras funciones, aparte escriben, Ujú, ¿sí? O sea, sí. no están 100% a la escritura, construyendo textos. Entonces, ahí es en donde sí yo considero, Eva, que tu trabajo, aunque no sea 100%, porque tienes otras funciones, otras actividades, sí tiene las características o la categoría de una escritora. Ahora, ¿cuáles son las rutinas de Eva como escritora? ¿Sí? Hace rato algo comentaste o hemos platicado tú y yo, que las historias que tú escribes, dices tú, parten de la investigación. Ujú, Yo considero, Eva, que una de las rutinas de una escritora o un escritor es precisamente investigar lo que escuchan, investigar las historias, ¿sí? Yo sí. considero, a ver, tú desde, qué opinas de esto que yo estoy comentando? Pues sí, tienes mucha razón, ¿no? Sí. En el caso de lo que escribo, es mis textos son a base de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto, de lo que así como te dije, de mis raíces, ¿no? De eso es lo que yo he estado escribiendo y sigo escribiendo de esos temas, porque eh, hay hay mucho todavía para escribir, porque como bien lo dijiste la vez pasada, la vida es un cuento, ¿no? Bueno, es de Silvia Sí, Margarita esa es de frase. Silvia Margarita, Sí, exactamente, de mi amiga Silvia Margarita, ¿no? sí. Pero sí, haz de cuenta, todo esto nos lleva a la escritura, ¿no? A leer, a saber más todavía.
Ok, entonces otra de las rutinas de un escritor o de una escritora es la lectura. Ujú, sí, sí, Investiga, como, sí, lee. yo, ujú, sí, a mí me gusta investigar mis personajes a veces, ¿no? Saber más. Como esta semana te iba a mandar un texto, pero Sí, dije, no, sí te comenté que dije no, porque todavía estoy así como haciendo una investigación, ¿no? De cómo era en esos tiempos una hacienda que por ahí tengo, y no sabía por dónde. Y entonces estuve investigando fin de semana, haciendo unas llamadas con unos amigos que tengo, de mediadores que viven por esos lados. Entonces ya me sacaron de mis dudas que yo tenía para ese texto, que no te mandé, que la próxima semana te voy a mandar. Ujú. entonces, eso significa, Eva, que una de tus rutinas es la investigación y tú no entregas al Sí, público lector un texto si no está sustentado, exactamente. si no está sustentado. Entonces, esa es una de tus rutinas, ¿no? Como otra de tus rutinas es la lectura, ¿sí? Ujú. Puede la lectura, ¿no? Y como otra de tus rutinas que yo creo que también la tienes y que a veces no la tomamos, como que a veces se nos va, como que no tomamos conciencia de ello, es la conversación. Exactamente. O sea, tú en este sentido también eres una gran conversadora, entonces lees, investigas y conversas, Sí, ¿sí? sí, sí. Porque tú y yo hemos platicado de dónde sacan las historias, de dónde partes, ya, pues hay que investigar, hay que conversar, hay que leer. Esas son Ujú, algunas de las rutinas que los, vamos, que los escritores y escritoras serias hacen, ¿no? Porque hay quien no investiga tanto, hay quien no lee tanto, ¿verdad? Bueno, también hacen buenas historias, crean buenas historias, pero casi siempre el buen escritor es un buen lector. sí. Ahora, Eva, ¿qué es lo que más lees tú? Sobre todo por las entregas que nos has dado. Yo veo que las entregas que hasta ahora nos has dado, bueno, aparte de la poesía, tiene mucho que ver con historias de vida, con leyendas, con algunos acontecimientos históricos de tu región, del estado Ujú, de San Luis Potosí, porque no tan solo lo que nos has entregado de tu texto literario, no tan solo son historias de San Luis Potosí como capital, sino incluso sales de la capital para algunos otros lugares, algunas otras localidades del estado de San Luis Potosí, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Pues mira, son vivencias, ¿no? Son vivencias que he plasmado, como el de Cristales del Abuelo. Son vivencias de que yo viví con un grupo de alumnas, ¿no? Entonces, leyendo yo un libro, una lectura con ellos, una de ellas me dice, maestra, ¿me vas a hacer llorar? Digo, ¿por qué? Porque me estás transportando al lugar de donde yo amo y yo quiero. Y me dice, es que me estás transportando al lugar de origen de mis abuelos. Y fue con lo que me dijo que le regalaba unas pequeñas, que a su abuelo se iba al monte y que en venado, y que el corazón de la biznaga lo sacaba y les hacía los regalos de Navidad, ¿no? Okay. Le dije, qué bello, ¿no? Tan poquitas cosas que me dijo. Uh-huh. Y yo a mí se me quedó grabada, ¿no? Se me quedó grabada y lo pensaba y lo pensaba. Le dije, bueno, pues vamos a hacer una buena historia, ¿no? Vamos a este personaje, vamos a embellecerlo, ¿no? Y dar una bonita lectura. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? Okay. A mí me gustó mucho, me encantó cómo quedó el texto. Sí, tus textos son un estilo, no sé, que atrapa al lector, ¿no? Ese es uno de los estilos que tú tienes, que a veces
pocos escritores y escritoras lo logran, ¿no? Veo que eres, por ejemplo, muy leída. Hay quienes están comentando tus textos y como decíamos en una otra ocasión, ¿no? No tan solo los comentan, sino que los van complementando, ¿no? Porque tienes muchos lectores que, conocedores de la tradición y de la historia de la región desde donde tú escribes y para quienes estás escribiendo, ¿no? Tienes como un Sí. público muy focalizado, ¿no? Y que eso hace que, pues, a mí me da gusto ver cómo van comentando y van construyendo junto contigo esos textos, ¿no? Que se van enriqueciendo. Entonces, Sí, sí. fíjate que no, yo creo que no se ha leído poco y es uno histórico que a mí me encantó desde el primer momento que lo empecé a escribir, fue el del hombre que comió cristiano, Sí. que es un texto hermoso, que pocos lo han leído, pero si se echan un clavo, como dicen aquí, si lo llegan a leer, les va a gustar, porque fue una investigación de casi un mes para ese texto. Y yo no lo creía, ¿verdad? No creía el resultado que estaba, pero se me hizo muy, como ya cuando dices, ya está completo, ya quedó tal como yo lo quiero, así, ¿no? Entonces, eso es para mí, es algo, no sé, hermoso. Sí. Yo no puedo decir otra cosa. Ok. Entonces, Eva, ya vimos que, por ejemplo, una de tus rutinas es la investigación, otra es la conversación, ¿sí? Otra es la lectura. Ya una vez que haces eso, que ya tienes la lectura, ya conversaste, ya investigaste, ¿qué sigue en tu trabajo Mira, como escritora? y antes de entregártelo, lo tengo que estar leyendo 2, 3 veces, 4 veces con mis oyentes, ¿no? Con mis personas de confianza, para que me den su punto de vista. Eso es lo que se hace también. O sea, que la otra rutina entonces es leerlo tú 3, 4 veces, como dices, y después entregarlo a las personas que están cerca de ti, para que ellos también lean el texto. ¿Y con qué intención lo haces, Eva? ¿Por qué? Porque a mí me gusta que si ellos atrapan eso que estamos elaborando. Y también me gusta que me den su punto de vista antes de entregártelo a ti y a los lectores, ¿no? Porque no me gustaría entregar algo que no atrapara o que se quedara por ahí nada más. Ese es mi punto de vista mío. Entonces eso me hace pensar lo siguiente, que a veces nosotros como lectores, los que nos dedicamos son los que solo únicamente se dedican a leer, a veces pensamos que el texto que llega a nosotros es el texto, vamos, la primera elaboración, y resulta que no. El texto que llega a los lectores ha pasado por varios procesos y por varias manos antes de que llegue directamente a ellos, ¿no, Eva? Y Sí. voy a lo siguiente, ¿no? Y te pregunto, como escritora que eres, ¿no? El texto que llega al lector, a las lectoras, la autoría es tuya, pero Sí. pero la elaboración es tuya nada más, o hay más personas que participan. No, es mía. Es tuya. Ajá. Bueno, te comento esto, ¿no? Porque en una ocasión yo escribía un texto que cuando yo escribo un texto y la mando a lectura con las personas que yo conozco, incluso con personas que no conozco, ¿no? Me dan algunas ideas para reconstruir el texto. Y entonces yo les dije, bueno, el texto que llega a ustedes como lectores es un texto que lleve a mi autoría, pero en el proceso de elaboración participaron varios. O sea, la historia original es mía, pero en la forma en que la estoy presentando, si yo sigo esa rutina de dar el texto antes de darlo al público, dar el texto a 2 o 3 lectores más, ¿sí? Y me hacen algunas sugerencias para que el texto esté mejor trabajado, yo a veces digo,
El texto no es 100% mío. La autoría sí, la historia que se cuenta, pero la forma no, porque están participando varios. ¿Ya? Esos son algunas rutinas, ajá, algunas Sí, sí rutinas. son, Sí. exacto, así como lo dices tú, son rutinas, ¿no? Que también, también puede, comprensible. Y porque a veces a mí también me faltan puntos y comas, ¿no? Entonces, por Sí. eso. Sí, a veces también la redacción, ¿no? Entonces, Ujú. la idea es que, vamos, hay en un texto que llega al lector, participan varios, ¿no? Y más Sí, cuando sí, ya sí. hablamos, por ejemplo, de un texto ya más formal, a través de un libro o algo, pues participan los editores, participan los diseñadores de estudios superiores, en fin, varios especialistas para la presentación formal de un texto, en este caso, por ejemplo, de un libro, ¿no? Entonces, estamos Exacto. participando varios, ¿sí? Sí, Y sí, bueno, esas son estoy como, consciente. sí, esas son como las rutinas que nosotros seguimos, ¿no? Como escritores, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí del oficio de escribir, ¿no? Los que ya toman el oficio de escribir ya como un trabajo, como una profesión, ¿no? Porque también podemos hablar del escribiente o del escritor, más bien del escritor, ¿no? Porque luego viene otra connotación, el escribiente o el escritor, ¿no? A veces no somos escritores, a veces somos más escribientes, ¿no? Pero en fin, eso es motivo de otra charla que podemos tener contigo, Eva. No Claro que sé, sí. Eva, hasta ahora, si tuvieras algo más que añadir para quienes nos están escuchando y bueno, creo que nos has apoyado mucho en este conversatorio, eh, sobre todo para ver que los que nos dedicamos a escribir somos personas igual que todos los demás, algunos, como decíamos, ¿no? 100% a la escritura, han dedicado a y algunos que no estamos 100% a la escritura, por eso nos dicen que nosotros no somos escritores consagrados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algunas otras funciones, ¿no? A veces la docencia o el trabajo, ¿por qué no? He encontrado varios escritores que incluso trabajan en la máquina y son excelentes escritores, excelentes escritoras, ¿no? En fin, podemos encontrar vamos, de todo en este oficio de la escritura, ¿no? No sé si tuvieras algo más que comentarnos, Eva. Este, el tiempo se pasó nuevamente así, muy rápido, ¿no? En esta conversación contigo, pero me encanta tu disponibilidad para platicar de esto con nuestros lectores. Claro, claro que sí. Mira, no, yo siempre, como siempre lo he dicho, yo doy gracias a Dios por esto que estoy haciendo y lo que soy, ¿no? Y el camino y todo esto. Pero también el trabajo, mi trabajo, pues yo quiero mi trabajo y lo amo, ¿no? Porque es a base de libros y de gente que está alrededor, ¿no? Y sobre todo gracias a nuestros lectores de aquí en Letras Huastecas, ¿no? Que nos siguen. Y gracias a ti también por la oportunidad, ¿no? Y gracias a los que son nuestros oyentes también, ¿verdad? Yo no tengo más que agradecer. Bien, Eva, pues te Gracias. agradezco el espacio, ¿sí? Y te mando un abrazo y Gracias igualmente. invito a nuestros lectores que sigan a Eva, que nos sigan, no dejen de ver estas entrevistas, estos conversatorios, porque aprendemos mucho, al menos yo aprendo mucho cada que entrevisto a Eva, aprendo mucho de ese oficio de ella, es una escritora apasionada, así la noto, al ver de todo lo que hace Eva. Pues muchas gracias, Eva, te mando un abrazo y seguimos preparándonos para Claro que sí. la siguiente conversación que tenga contigo, o que tengamos contigo y pues felices fiestas patrias y a disfrutar las horas que nos quedan. Un abrazo, Gracias. envío Eva. Muchas Gracias gracias. y yo aprendo más de ustedes cada día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta Buenas noches. luego. Buenas noches. Hasta Bye. luego.